Yo soy primero practicante de arte marcial. Eso es lo que a mí me hace vivir. Sí. Después, soy profesor de arte marcial. Muchas escuelas se siguen manejando cómo es el arte marcial. Y muchas escuelas se están manejando como una franquicia. Yo era peleador, porque el arte marcial de esa época, si vos hablas con los maestros de mi edad, éramos todos peleadores, no éramos formistas. Y llamar maestro para mí es un nombre muy... Un título muy grande. Muy grande. Es muy feo. Somos todos practicantes. Conozco profesores que técnicamente no son la maravilla, pero los alumnos son muy buenos. Entonces, ¿en dónde está el maestro? ¿En el que está ganando el torneo o el que te está enseñando bien? Sean bienvenidos a una nueva edición de Full Contact TV, el podcast. Bienvenidos amigos, soy Julián Alalof, ya me conocen, Julián el Hermoso, porque este rostro nunca se golpea en los combates. Estoy muy feliz de estar el día de hoy con ustedes, acompañado con la presencia del maestro Sebastián Seba, el Bati, con el amigo Pablo Yagui, el profesor, el ingeniero, y como siempre mi amiga y compañera, la sensei Paola Sandomenego. Tenemos un día tan especial y de tanta felicidad para compartir con ustedes, que nuestro invitado el día de hoy es el Sifu Germán Bermúdez. Un aplauso para él. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, nuevamente por la invitación. Bueno, feliz de estar acá. Muchas gracias. Llovió mucho desde entonces, Sifu. Usted vino cuando recién arrancábamos el programa y estábamos todavía un poco verdes y necesitábamos hablar con usted todo lo que no pudimos explayarnos porque la gente lo ha pedido, a la gente le ha encantado y hay todo un halo de misterio sobre un montón de cosas. Así que vamos a colocar blanco sobre grises y vamos a contar un poco toda esta maravillosa historia del Kung Fu, de Mr. Chile, de Titanes en el Ring, de su escuela de Choi Li Fat, de todo esto, de sus años de competidor. Tenemos acá un abanico de cosas para hablar con usted. Solo espero que los panelistas no me arruinen el programa porque son jóvenes de 50 años que se arrebatan todavía. No toman el tiempo para decir, bueno, empecemos por el principio. No, ya quieren ir al final. Yo me pregunto, ¿qué sería de Juli sin nosotros? Sería una mesa solitaria, ¿no? Un Pero programa aparte, solo. es como hacer sombra. O sea, pegarías al aire. Compenso con tener muy buena presencia. Bueno, escuchen. El Sifu ha entrado a templos donde la voz tiene que ser muy pura para hablar y ustedes están hablando todas tonterías. Vamos a comenzar con esto. Hay mucha gente que está muy confundida y piensa que usted es Mr. Chile. Yo ni siquiera sé qué es Mr. Chile o quién es Mr. Chile, pero me imagino que es el principio del cuento, ¿no? Sí, es el principio. ¿Cómo? En sí, Mr. Chile era mi papá. Su padre. Mi papá, él se llamaba Germán Bermúdez Arancibia. Y yo soy Germán Bermúdez Triones. En Chile se usan los dos apellidos, el apellido del papá y el de la mamá. Es por eso que él usaba Arancibia. Mr. Chile nace desde... Él fue luchador y aparte fue físico-culturista. Entonces él gana un título en los años 1958, 59 de Mr. Chile. ¿El título que es de lucha o de físico-culturismo? No, físico-culturismo. Era un hombre grandote. No era muy alto, pero sí que era muy alto. Y la particularidad de él era que al haber hecho mucha pesa, también era muy elástico. Entonces, el que hace pesa por lo general es más rígido. Seguro. Él no, él se paraba de manos, hacía verticales, hacía acrobacia, hacía saltos mortal. Era muy raro que una persona con ese físico hiciera eso. Era un hombre con características notables, sería impresionante. Sí. Y para la época todavía más. En sí, al principio no. En esa época, en los años 60, lo único que había era judo y karate.
nada más. No había otro arte marcial acá en Argentina. ¿Vio lo que le digo? Que cuando son muy jóvenes se arrebatan los muchachos. Estábamos con Mr. Chile antes. Pero ahí seguimos. Como estamos hablando de cómo Mr. Chile practicaba. ¿O no? No. Perdón, Sifu. Él lo que viene a Argentina, bueno, venimos a Argentina porque Martín Caradagian, que era el que dirigía el programa de Titanes en el Ring, sí, lo va a buscar a él y a otros luchadores de otros países y hace como un programa mucho más abierto, para que sea mucho más latino. Imagínense que para que Martín Caradagian, que era el hombre del momento, porque Titanes en el Ring fue uno de los programas más exitosos de la historia de la televisión argentina, haya ido a buscar a este hombre, tenía que ser una persona muy notable, muy especial, su padre. Lo que pasa es que allá era muy importante en mi papá. Era muy importante. Correcto. Qué Entonces bárbaro. los traen aquí a Argentina, al señor con la familia que venía atrás, claramente. Claro, primero viene él y después venimos nosotros. ¿Y qué personaje tuvo que hacer su padre? ¿El de él? Mr. Chile. Chile. Mr. Chile. Él no hizo como otros personajes que tuvieron que usar una máscara, otro nombre, no. Él fue él. Mr. Qué Chile. bueno. Y hay fotos de él que está parado en vertical arriba de la soga. Entonces el otro luchador le movía la soga y él se movía y estaba No, era un paradito ahí. gimnasta. Era más Recuerdo que para gimnasto. muchas cosas era único. Claro. Que por ahí toda la gente joven eso no lo sabe. Pero esa destreza era innata Natural en de él. él. Natural. Ah, no es que Natural. practicaba, mientras hacía fisicoculturismo, practicaba otra disciplina. Gimnasia deportiva. Gimnasia deportiva, Él creo. hizo siempre gimnasia deportiva. Claro. Lo que pasa es que en esa época no es como ahora. No es como que ahora el deporte está bien diseñado. Él aprendió mucho de estar trabajando en circos. Antes la acrobacia muchas veces se aprendía en el circo. Entonces mi papá aprendió mucho trabajando Claro, en el circo. Circo. en circos. ¿Él trabajaba como acróbata o Como acróbata. como acróbata en el circo? Como acróbata. Qué bárbaro. ¿Y usted, maestro, tiene alguna habilidad también de acróbata? No, muy poca. Sí que hice acrobacia, competí en en acrobacia. Perdón, Pero- muy poca. Competí en Claro. acrobacia. Sí, no, ¿Pero acrobacia en piso o en Lo que pasa es que altura? tiene muy mucho de otro. En piso. En piso. En piso. Pero una cosa es hacer. Por ahí para mucha gente sí que es difícil. Cosa fliflada, mortal, que por ahí sí que eso lo hacía, pero no era como mi papá. Como tu padre, Porque él hacía cosas que las hacía él. claro. Por ejemplo, hizo una exhibición en el viejo Canal 7. El Canal 7 antes estaba en el edificio Alas. El edificio Alas que está ahí en Paseo Colón. Sí. En ese momento era el edificio más alto, ¿Qué hizo? arriba de la terraza, arriba de todo, ¿eh? Una silla, dos sillas, una silla arriba y él una vertical. No, tremendo. Y para abajo miraba el precipicio. precipicio. No, Entonces, yo no puedo subir a ese sentarme tipo de así, cosas me agarra lo la hacía silla. él. ¿Eso para qué lo hizo? Para un programa de Canal 7, Ahora, me increíble. imagino que usted... sábados continuados. Me imagino que usted, como el pequeño hijo de una celebridad, habrá visitado todos los programas habidos y por haber. Y en esa época sí. Esa época, mi papá como era famoso, Claro. yo viví esa vida de decir, bueno, vamos a un programa y íbamos a todos los programas. En la calle la gente cuando lo veía era pararlo, que la foto, que el autógrafo. ¿Cuántos años tenía usted en Y ese yo momento? era chico, yo te estoy hablando que yo tendría... Mira, yo eso lo viví desde los 5 o 6 años hasta los 15 casi. Un montón. hermoso. ¿Y a quién conoció por ahí en el camino que dijo, mirá, conocí a este por, qué sé yo, me imagino? Y que lo bueno, veía en la ese tele. momento, bueno, Olmedo, Claro. era muy amigo de mi papá,
Olmedo, después yo hice cine también, entonces también conocí otros actores, pero también hice cine porque vinieron al gimnasio a buscar extras para los agentes, para la película de los superagentes, como Jarrita y todo, no. Entonces, precisaban extras. Claro. ¿Y a dónde iban a buscar? Siempre iban a verlo a mi papá, para muchos programas. Entonces, fui. Y estuve trabajando en 3 películas con ellos y en otros programas. Ahí aparecían muchos tipo ninja, ¿no? Con las máscaras. Claro, ahí hacíamos con máscara. A veces yo aparecía tapado, pero el que por ahí el que conocía el estilo. Al que le estaban pegando era yo. El extra era yo. Claro. Bueno, digamos que está planteado más o menos el origen de esta familia, que notables deportistas vienen a la Argentina, se establecen acá, trabajan. ¿Dónde entra el Kung Fu? ¿Entra por el lado de su papá o el Kung Fu vino luego? No, el Kung Fu entra por el lado de mi papá. Mi papá en ese momento tenía un gimnasio en Corrientes y Libertad. Era el único gimnasio que había acá. ¿Gimnasio de lucha? ¿Gimnasio de fierros? Un gimnasio que era de fierros, porque iba la gente a hacer aparatos, y judo. Porque lo que enseñaba mi papá en ese momento era judo y defensa personal. No había otra cosa, defensa personal, que era una mezcla que él hacía entre... El judo antes estaba, judo y jiu-jitsu estaba junto, no estaba separado. Entonces era un judo, cosa de defensa, y karate, era una mezcla de cosas. Bueno. Entonces él tenía su grupo de defensa personal. Como estaba en la televisión, iba mucha gente porque lo conocían, era famoso. Entonces ir a practicar a lo de Mr. Chile era, bueno, estoy con Mr. Chile. ¿Sí? Entonces esa época era como decir ahora ir a hacer fútbol con Messi, por ejemplo. Sí. Tremendo. Estaría lleno el lugar, me imagino. Lleno. O sea, aparte una ubicación. Y aparte la ubicación. Y en los años 70 aparece la película Bruce Lee. La de Operación Dragón. Y ahí es cuando todo el mundo empezó a buscar otra cosa. El taekwondo entra en los años 70 con Chan Chan King. Y en ese momento al taekwondo se lo llamaba karate coreano. Karate coreano. Claro. No era taekwondo. Porque acá decía taekwondo y nadie sabía lo que era. Pero si vos ponías karate coreano, karate chino, es karate. Y tiene lógica. Por ejemplo, te digo, bailamos kizomba y si no, bueno, tango africano. ¿Entendés lo que quiere decir? Hay que traducirlo para que la gente de ese momento sepa. Es el día de hoy que en China, por ejemplo, en Sipalki te tenés que referir como el Kung Fu coreano. Cuando vos lo decís en chino y querés hablar con ellos, explicar a dónde viene tu arte, tenés que hablar de esa manera, porque por ahí no conocen el nombre propiamente, pero hablan de las artes. Bueno, a mí cuando me preguntan por Sipalki digo como el taekwondo, pero con más cosas. ¿Qué es Sipalki? Y es como el taekwondo, pero con todas las otras cosas. Bueno, está bien. Yo puedo... Bueno, pero hace poco nos mostraron que el taekwondo tenía un par de cositas ocultas ahí que no veíamos, ¿no? Sí, el taekwondo. Es que el taekwondo de los años 70 es diferente al de ahora. Y para la parte mucho más deportiva, ¿no? Que se practica hoy. Exactamente. Antes el arte marcial, no era deporte. Claro. El arte marcial, era arte marcial. Claro. Lo que pasa es que con los años se fue todo a hacer deporte. Claro. Y ya el arte marcial, toda esa disciplina y el objetivo del arte marcial de mucha gente se perdió. Y después empezaron todas las picas, me imagino. Usted habrá vivido la época donde se tironeaban la gente a ver quién era el verdadero buen arte marcial, ¿no? El que era el Bruce Lee de esa época. Ahí podemos entrar, ahí nació Noche de Campeones, ¿puede ser? El torneo de los
Noche Campeón. Antes de irnos de tema. Sí. Estamos hablando por qué empezamos Kung Fu. Porque si no nos vamos... Lo acabás de avalar. Después contestamos. No, es terrible lo que nos hiciste a los panelistas. Vamos a tener una charla ahora. ¿Pero qué dije? Mira, Cállense. el Kung Fu entra, cosa no Argentina, al mundo con Operación Dragón. Porque el Kung Fu antes de eso no se conocía. Chinos acá no había. Chinos empezaron a venir porque venían barcos que se bajaban, estaban un par de meses hasta que el barco otra vez salía de viaje, y vino un chino al gimnasio de mi papá. Sí. Y estuvo un par de meses practicando con mi papá. Y ahí empezamos a conocer lo que era Kung Fu. Sale la película de Operación Dragón. Y mi papá dijo, bueno, también era, él veía el comercio de esto. Un hombre inteligente en todo sentido. Entonces, es decir, yo hago esto, tengo una cantidad de gente. Si hago Kung Fu, que es lo más popular en el mundo, tengo todos los chicos que salieron del cine. Yo voy a tener mucho más gente. En ese momento muchas escuelas empezaron a hacer eso. O sea, no fue solamente mi papá. Muchas escuelas de muchos maestros conocidos ahora empezaron así. Como por ejemplo en mi academia, ahora que salió la nueva Karate Kid, siempre fui del karate. Siempre. Bueno, pero Karate Kid también hizo un momento que volviera otra vez el arte marcial a levantarse. Sí. Porque el arte marcial tuvo un momento de los años 70 hasta ponerle 80 y hasta el 90 casi, que vino así, después empezó a bajar. Empezó Karate Kid, volvió otra vez con la serie. Karate Kid. El Karate Kid es tan maravillosa. La primera es en 1984. Yo tenía 2 años. A mi hijo de 7 años se la mostré el otro día, la primer Karate Kid. Terminó de verla, me miró y me decía, pongo cera, quito cera, pulo el piso. Estaba enloquecido. Y eso que mi hijo practica artes marciales. Pero cuando a un chico de ahora le mostrás algo viejo, normalmente le parece una boludez. Karate Kid sigue siendo maravillosa, a lo igual que Operación Dragón. Y Operación Dragón fue una película de artes marciales bien hecha. Porque vos veías todas las películas que habían de artes marciales y era un desastre. Ahí es un comentario cuando dice, ahí vimos el Kung Fu. O sea, su papá estaba practicando Kung Fu. ¿Y usted cómo estaba jugando ahí en el medio? ¿Estaba participando? Mi papá empezó a hacer Kung Fu con lo que había aprendido. Estuvo un tiempo que era una mezcla entre lo que él sabía y el Kung Fu, el poco Kung Fu que él había aprendido. Después, 76, más o menos, 77, llega otro maestro, Yu Chi Chan, que fue el que más le enseñó a él. Y Yu Chi Chan llegó de casualidad, acá al país. Porque él tenía que ir a Estados Unidos y en Estados Unidos no los dejaban entrar. No, hacían una parada de 2 años acá para conseguir. Muchos maestros de taekwondo, de sipalki, de hapkido, paraban en Argentina. Se quedaban acá y después de acá iban a Estados Unidos. Este maestro hizo eso. Estuvo acá como 3 años y después se fue a Estados Unidos. Entonces, esos 3 años estuvimos con él practicando. Claro. ¿Entendés? Esa era la única forma de aprender. Y después, como refuerzo, vino después la serie de Kung Fu de David Carradine. Kung Fu vino también. ¿O era antes de...? No, en los años 70. ¿Pero fue antes o después de Operación Dragón? Esa es la pregunta. Y ¿Fue después? Casi, pero es ahí. ¿Usted ya veía lo mal que pateaba David Carradine? Porque yo eso lo aprendí de grande, porque yo estaba fascinado. Yo volvía corriendo del colegio a ver Kung Fu.
Ahora lo vi de grande y digo... Sí, no. Lo pasa ¿Usted que en ese ya estaba en momento, las condiciones de verlo en ese momento? No. ¿O también Nunca le me di fascinaba cuenta como de lo de la nosotros? patada. ese momento... Maniquí, pobre. Cuando esa serie Muñeco. salió, también fue una serie muy importante para el arte marcial. Muy Sí. importante. ¿Puedo decir algo? Por ahí vos no lo sabés. No. Pero el actor que habían seleccionado para sea, ese era Bruce papel Lee. era Bruce Lee. Era, Claro. sí. Pero dijeron, es demasiado chino para que a la gente le vaya a gustar. Sí. Y por eso eligieron a David Carradine, que era el muchacho más... Sí, más americano. Sí. más- Qué pelado quedaba fachero para ellos, me imagino. Y ¿no? fue el que ellos eligieron. Igual- Pero en sí iba Bruce Lee a hacer esa serie. Fue un golpe duro Lo para... que pasa es que Bruce Lee venía del Avispón Verde, Sí. que era otra serie que trabajó Bruce Lee. Sí. Después de esa serie, Bruce Lee hizo como 1, 2 o 3 películas que en ese momento no hubo mucho éxito. Salió Operación Dragón y esa fue la que tuvo éxito. Después las otras empezaron a tener éxito porque era Bruce Lee. Aparte creo Y que en el Avispón... al poco tiempo sale Operación... Gran sale Jefe. El gran jefe. el Gran Jefe, no, sale la de Kung Fu, Ah. la serie. Sí, 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 serie. sí. Dicen que en el Avispón Verde también Bruce Lee entró medio por la ventana, que era como un asistente, un extra, y cuando lo vieron moverse, dijeron, usted va a ser Cato, parece, ¿no? Parece que hay así. Puede Bueno, ser. en estos 20 minutos que llevamos de podcast, creo que hemos hecho una introducción muy importante sobre quién fue su padre, qué hacía, cómo entendió el deporte y las artes marciales y cómo usted lo vivió de chico. Hoy usted como una de las personas más importantes del mundo del Choi Li Fat, del Kung Fu, ¿cuándo fue que usted bifurca su camino y dice, no, yo necesito otra cosa? Y eso me pasa a mí como... yo ya venía viendo que entre lo que yo hacía en la escuela en mi papá y lo que a mí me llegaba de información de China era diferente. Y eso estoy hablando, yo tendría 20 años. En esa época, ¿cómo? Claro. Porque hoy escuchen, Ahora cualquiera tenés escucha el teléfono y Sí, sí, tenés sí, todo. hoy escucha cuando me llega información de China, pero en esa época, ¿Cómo? ¿cómo era que les llegaba información de China? Bueno, teníamos a Chu Chi-Chan, que era el maestro. Él trajo de China un montón de libros, porque no había video, no había nada, libros. Entonces, lo que yo hablaba con él y lo que él mostraba era diferente a lo que estábamos haciendo. ¿Sí? Perdón, me hace acordar a los viejos manuscritos y libros que los árabes atesoraban sobre el inicio de la medicina, que Claro. es así, viste, que Sí. increíble, Sí, increíble. Y sí, y después, mira, ahí empezó a haber un cambio. Yo viajaba a Estados Unidos a competir. Y en Estados Unidos el Kung Fu ya estaba Más bien fuerte. armado. Entonces yo veía allá competencias en donde entraba gente de Kung Fu y era diferente lo que yo veía. Entonces ya eso me empezó a mí a llamar esa atención. Entonces para poder aprender vos tenías que viajar. A China. ¿Diferente Sí. se refiere a distinto, otro estilo o realmente mejor? Mira, yo considero que todos los estilos son buenos. No, Mejor o peor es el que lo practica. sí, pero yo me refiero a que cuando usted veía algo diferente en el Kung Fu de Estados Unidos a lo que practicaban acá. Lo que veía diferente, ¿eran otros movimientos o la velocidad, la combinación? Mejor o sea, nivel de practicante. Exactamente. Mira, había otra movilidad, tenían un ritmo diferente en la forma. Las formas que yo hacía eran muy trabadas, ¿sí?
O más rígidas. Más rígidas. Y vos estabas allá y era una todo danza. fluido, claro. Era fluido. esa fluidez. Y eso me pasó cuando yo me voy de la escuela de mi papá y me voy a predicar con Tung Usao. Fue uno de los primeros chinos que empezó acá a enseñar. Tung Usao me ve y antes de ir a practicar, él me tomó un examen. Antes de Para practicar. tomarme ver tu como nivel. alumno. Para ver Ahora dónde me estaba. toma más. Para No, ver- ahora vos vas Para ver el nivel con el que venía, dónde estaba parado. Sí, digamos. sí. y ahora te dicen, vos sos profesor, bueno, vos me tenés que afiliar tanta gente si querés practicar. Porque ahora es más negocio que Claro, arte claro. marcial. Hoy es como abrir una franquicia. Y para mí son franquicias. Muchas escuelas, No todas. por eso te estoy diciendo, no para estar a favor o en contra. Muchas escuelas se siguen manejando como es el arte marcial. Y muchas escuelas se están manejando como una franquicia. En donde yo tuve muchas discusiones en organizaciones que estuve, en donde te dicen, vos tenés que hacer esto, vos tenés que ayudar a la escuela, ¿sí? Pero cuando vos pedís una ayuda a la escuela no te la dan. Este Dicen, tema- no, tenés que pagar el curso, Este tenés que pagar el tema seminario, se trató tenés en que la- pagar el examen. Este tema justo casualmente se trató en la mesa de maestros, la que se hizo hace unos días, que decían, el alumno le da a la federación y la federación, ¿qué le da al alumno? Y normalmente le dice, eres de los nuestros, tío, bien. Escuche, para no saltearnos una parte muy importante, si por lo que yo sé de usted primero, antes que nada, es un luchador, un competidor, un hombre de combate. La gente por ahí lo ve a usted hoy y dice, se imaginan al maestro de Kung Fu con la ropa blanca y... Ya viejito. Sí, o flotando sin Elevado tocar el del piso, piso. o corriendo entre los bambú. Sí. Pero usted, la esencia suya era ser un luchador y un competidor. Lo que actualmente sería un chico de kickboxing, que es bueno, que lucha, que entra en todos lados, ese era Germán Bermúdez. Sí. Así era. Sí. Cuéntenos, ¿qué es lo que sentía y qué quería usted en ese Yo momento? en sí soy competidor, en todo compito. Aunque ahora no compito físicamente porque ya el físico no me da para estar ¿Pero compitiendo. da clases? Sigo dando Sí, clases. por Y supuesto. Claro. sigo entrenando Bien. a mi ritmo. ¿Sí? Yo soy primero practicante de arte marcial. Eso es lo que a mí me hace vivir. Sí. ¿Sí? Después soy profesor de arte marcial. Yo practico para mí. Yo doy las clases para mí. Si yo doy una clase para mí, a la gente le va a gustar. Ah, Entonces yo entreno y me siguen. Competidor. maestro, Competidor. Competí en cualquier torneo, competía. Me llamaban, hay un torneo con estas reglas, bueno, voy y compito. Competí en los primeros, hice full, cuando recién salió acá el full, hice boxeo, competí en lucha libre grecorromana, competí en lucha. ¿cómo llegó a lo grecorromano del Kung Fu? Es que es pelea, ¿Usted quería pelear? pelear, nada más. ¿Cuánto piensa peleas puedo haber tenido? No sé. Miles. No sé, yo era peleador, porque el arte marcial de esa época, si vos hablas con los maestros de mi edad, éramos todos peleadores, no éramos formistas. El cuerpo tenía que Claro. respaldar lo que decía la boca en esa época, no había manera. Exactamente No porque... estaría pasando mucho últimamente. Porque, ¿sabes por qué? Porque la gente te venía y muchos venían a probarte al gimnasio. Entonces habían desafíos en esa época. Ay, por favor. Que eso lo he escuchado, a ver. que es muy diferente ahora, que ahora, como estamos hablando atrás, ahora te ponen por el Facebook unas notitas y que no dan La cara. no dan No dan la cara. que antes no pasaba eso. Claro. Antes era de frente todo. Y antes venía gente al gimnasio, pagaba el mes solamente para pelear. Era ¿A usted lo han ido a desafiar? Sí.
En esa época sí. Yo estoy hablando años 75, 76, 77. ¿Cómo se maneja la situación? Hoy creo que sería inmanejable la situación, porque hoy hay tanto... Y tenías que... Ahí depende para qué profesor. ¿no? Sí, no. Si van a la clase del BAT y alguien lo quiere desafiar, lo fajan, se va y encima se lleva a los alumnos. Lo que pasa Y las es que... ruedas. Las ruedas. No pasaría eso. Lo que pasaba que era lo siguiente. Yo hacía judo, lucha. Entonces, cuando yo veía que se me ponía difícil, porque venía con otro arte marcial, que me manejaba mucho las piernas, por ejemplo, acortaba la distancia, claro. estrangulamiento al suelo, Claro. y le hacía jiu-jitsu. ¿Entendés? Entonces, trataba de ir viendo. O sea, podemos decir que era un pionero de las MMA. Entonces, ojo, si Escuchá, las MMA... si yo ahora sería joven, estaría peleando en MMA. Sí, pero escuchen, hablemos de esto. Las MMA existen desde el origen de los tiempos. Cuando se luchaba, había dos griegos, dos romanos sin sus armaduras y sus espadas, y tenían que pelear. Mirá, los primeros torneos de Kung Fu, era algo de MMA, parecido. Maestro, La regla. Y yo perdí torneos porque me estrangularon. Claro. Y era un torneo de Kung Fu. Claro. Y me entraron un estrangulamiento y tuve que parar porque si no me En los torneos abiertos, por lo general, se notaba que tengan ventaja la disciplina que lo organiza. Se notaba. Sí. Mirá, porque uno no está acostumbrado al... Cuando empezó a hacer más deporte, empezaron con los torneos abiertos. Los torneos abiertos, las reglas son más parecidas a un reglamento de karate, porque fueron ellos los que empezaron a hacer los torneos. Entonces, yo para competir iba a hacer karate. Por punto. Por punto. Por punto. Entonces, yo me fui a aprender karate. ¿Qué karate hizo? Shotokan. ¿Con quién? Con Rinaldi. Con el maestro Rinaldi. ¿Atilio? Atilio Rinaldi. Y también me iba... Mi primer maestro de karate. Le mandamos un beso a ¿Te Atilio digo? Rinaldi. Y aparte es una persona excelente, Rinaldi, de karate, que en ese momento había mucha rivalidad. Eso le quería preguntar. Y yo fui a verlo a Atilio, a Flores. En la galería arriba. Arriba de la galería. Digo, maestro, vengo a aprender karate. Dice, ¿cómo va a aprender karate si usted, aparte tiene nombre, fue muy famoso? No, yo vengo a hacer karate porque viene el torneo de los campeones y Con las reglas son de karate. La gente que organiza el torneo es la FAC, es Shotokan. Vengo, soy Shotokan. Impresionante. Qué bueno eso. Vos para competir, y si querés tener resultados, tenés que saber bien las reglas. Sí. Y ahí había competencia, o había generosidad, le enseñaban realmente. Rinaldi, o... sí, es por eso que yo lo respeto mucho a Rinaldi. Mucho. Habría que invitarlo a ¿Por Atilio qué? un día al programa, ¿no? Porque Claro que sí. él fue muy generoso conmigo. Porque aparte, él tenía competidores de él en el torneo. Oh, y por eso a eso me refería. Escuchen, Por quiero eso que aprovechar... eso no se hacía. Quiero- Y ahora tampoco, me parece. Sifu, le quiero preguntar algo recontra importante. Nosotros solo hemos escuchado historias sobre esto, pero usted las ha vivido. Cuéntenos el tironeo de los maestros por los alumnos, porque se habrán dicho, la Coca-Cola somos nosotros, y tal otro no, esto sí, que se hablaba de esto, que se desafiaban, que quién era el mejor, cómo era Vox Populi, había enfrentamientos locos, porque nosotros escuchamos historias sobre el maestro Yu, el fundador del Cipalki, que tuvo disputas con karatecas y ahora sus alumnos pasan a ser mis alumnos si lo he vencido. ¿Eso es verdad o son mitos? ¿Pasaba? No, sí que pasaba. Sí, ¿Usted vio cosas? Cosas sí pasaban. Sí que pasaban, pero bueno, era la época. Ahora, si esas eran las reglas. Era la época y muchas veces era la época y estamos con mucha influencia del cine.
Del cine, claro. Entonces, vos veías que en la película un maestro iba a desafiar al otro y Había que hacerlo. Tenía que hacer lo mismo. todos los alumnos le bajaban el respeto a este maestro que ganó. Existía entonces. Y mucha gente estaba con eso, ¿entendés? ¿Qué queda para el maestro que haya perdido ese combate? ¿Qué queda de ahí en más? ¿no? Pero lo que pasa es que o sea, muchos maestros no Desaparecen. siguieron como maestros. Y llamar maestro para mí es un nombre muy... Un título muy grande. Muy grande. Es muy feo. Somos todos practicantes. Cuando somos practicantes Somos y todos a tu practicantes. profe lo palicean en un torneo, no es agradable, no es lindo. Volvés a casa y te haces preguntas. Che, ¿cómo apesta mi profe? Digo yo, ¿no? Pero yo hago esto. Vos podés ser un buen peleador, que te ganas todos los torneos, pero son cosas mal maestro, porque vos no enseñás nada después. O al revés también. Y todos tus alumnos, cuando van a competir, no funciona, porque tienen cosas mal de enseñanza. Vos sos bueno. Claro. Y conozco profesores que técnicamente no son la maravilla, pero los alumnos son muy buenos. Entonces, ¿en dónde está el maestro? ¿En el que está ganando el torneo o el que te está enseñando bien? Y en el que está enseñando bien, creo yo. ¿Entendés? Sí. Y por Porque- ahí, vos fíjate, vos esto llévalo al boxeo, porque también es de pelea. ¿Cuántos entrenadores que sacaron campeones mundiales fueron ellos campeones? Capaz que nunca ganaron una pelea, Es lo cierto. fajaron siempre. Amílcar Brusa. Brusa. Pero como eso, en todo. ¿Y cuántos campeones mundiales fueron después buenos entrenadores? Muy poquitos. Y entra también ahí Zapatero entra a en sus juego. zapatos, ¿no? Entra en juego las Sí. condiciones. Claro. Escúcheme, De cada sí, uno. ¿Cómo Es por eso que transmitir? ¿Cómo? ahí llamar maestro porque este es buen competidor o porque peleó. No, porque él es bueno. Él es un genio. Pero después la enseñanza es otra. Disculpe, maestro, que lo interrumpa. Tengo que vender. Llega un Estoy momento cansado. que esto siempre sucede. Queremos agradecer a la gente de Project, guantes tibiales, escudos de potencia, todos los artículos para el artista marcial, los mejores precios y lo que todos quieren es que duren todo lo más posible. Gracias a la gente de Eclipse Computación, te ayudan a llevar el gaming a otro nivel, notebooks, equipos de escritorio, toda la gama de auriculares, lo mejor de todo, ellos entienden lo que están armando. Y Seba Neumáticos. ¿Y Solanor también? Hacemos doblete. Bueno, los Vamos de neumáticos la- que usan vamos el de la Solanor, mano. que es donde vos podés alquilar un auto si te rompe el tuyo, es muy fácil alquilar, es barato y los autos están buenísimos. Además de eso, que el tío Julio usa los neumáticos de la gomería de Sebastián Seba, Por muy supuesto. bien. O sea, alquilás autos seguros. Autos seguros, alineación, balanceo, cambio de los neumáticos, reparación de las llantas, todo en Gomería Seba, la vas a encontrar en la esquina esa tan emblemática, qué lindo. Da gusto ir a ese lugar, ¿eh? Sí, el corazón. Bueno, disculpen mis panelistas queridos y querido público de Full Contact, vamos a continuar siguiendo cronológicamente un poco toda esta historia que es de cuento de hadas, nos encanta, donde usted va a Estados Unidos, encuentra que el nivel es diferente, que hay otras cosas, empieza a descubrir un mundo en una época que descubrir el mundo era muy compleja. Muy complejo. Me imagino que si usted se iba a China a estar un tiempo, hablar con la familia sería un quilombo monumental, todo difícil. Que esa época tampoco vos podías ir a China, porque estaba cerrado China. Ah, no lo sabía. Y, ¿Pero usted fue? Pero yo fui después. Cuando yo abrieron. fui a China en el 2000. ¿Pero por qué estaba cerrado? En los años 70, porque era un país comunista Comunista, que estaba no cerrado al Y mundo. estaban con no mucha sabía. crisis, mucha crisis. No sabía que uno no podía visitar el sitio. Vos no podías ir a los países comunistas, no se podía casi ir. ¿Qué ¿Y loco? cuándo viajó por primera ¿En el vez? 2000? A China fui en el 2000. Ah, mucho más acá. Sí, ya haciendo una experiencia. Sí, ya en el 90 más o menos ya a China vos podías ir. Bueno, entonces, Los chinos que estaban afuera era porque se escapaban de China. No es como ahora que vos vas al supermercado y que te es un chino. No, Y pero, era disculpe, chino que se escapaban. hay una Como lógica Cuba. con que los cubanos Sí. se escapaban y hacían creo que son 200 kilómetros ahí de Cuba hasta Miami, hasta la punta de abajo. ¿Los chinos a dónde se escapaban?
Bueno, en barcos Mirá, se irían. Se salían En las bodegas de los barcos. sí, se escapaban de China. Sí. Bueno, entonces el joven Germán Bermúdez, practicante, empieza a descubrir un mundo lleno de otro montón de cosas y usted abandona la línea de su padre y recibe enseñanza de otro maestro. Estuve un tiempo solo hasta que entro a practicar con Tung Husao. Y en ese momento, practicar con él, había que primero hacer el examen. él me tomaba un examen, me miraba a ver lo que yo hacía. Y ahí me dice, usted tiene condiciones, pero es muy duro. Yo pensé que yo era flexible, pero el maestro me dice, no, usted tiene condiciones, pero es duro. Yo me creía que era flexible porque yo levantaba la pierna así, cuando hacía una descendente, pero como los brazos eran duros, era rígido arriba. Entonces me dice, bueno, yo lo voy a tomar como alumno, pero va a venir a tal día que hay Tai Chi. No Kung Fu, Tai Chi va a empezar a hacer usted. Digo, no, maestro, yo no sé Kung Fu. Claro. Me imagino, Bueno. me imagino para un peleador, Qué bueno. peleador Tai Chi. nato que le diga, usted va a venir a hacer Tai Chi. Bueno, pero No, Pero- es un pero complemento eso- increíble. La Sí, transpiración sí, es por el tema de por la respiración. porque vos tenés que empezar a moverte y tenés que sentir cada parte del cuerpo que se mueve. Cuando vos tirás un golpe, cosa no pensás en que tengo que mover la cadera, el hombro, el codo, la muñeca, el puño. Entonces, como es en cámara lenta y somos ansiosos, queremos ya tirar el golpe. Entonces, eso es lento. Entonces, eso a mí me sirvió para bajar un poco mi ego, porque me puso con todos alumnos nuevitos, y yo me creía que era el máximo. Y así, 15 minutos ahí, Abrazo durito. del árbol. Abrazo del árbol. Era, digamos que era el pulir, encerar, que Claro, decía, yo no quiero esta lo porquería, mismo. quiero. Lo mismo. Bueno, pero eso me sirvió mucho a mí. Sin duda, Porque pero- yo en el 78 había venido otro maestro, Huon Sin, que tenía un instituto en Esmeralda y Corrientes, y fui a practicar con él, porque era un chino. ¿Y qué enseñaba? Tai Chi. Yo no sabía nada de Tai Chi. ¿Qué será esto? Es Kung Fu. Me anoté. A los 4 meses dije, no vengo más porque esto es aburridísimo. Porque hacíamos una postura y el maestro pasaba uno por uno, que la manito, que el codo, que la fuerza, que la energía. Y yo quería pelear a esa edad. A los 18 años, pelea, no estar meditando. Pero qué impresionante cuando uno entiende, ¿no? Cómo es el manejo de la energía y la Sí. respiración. Que es Entonces, todo. después de eso, otro maestro me hace hacer lo mismo. Entonces, bueno, este es el camino. Entonces empecé a hacer Tai Chi. Y ahí empecé a entender lo que es el Tai Chi. Y después de un tiempo, empecé con él a hacer Kung Fu. Wushu. Wushu, que es la parte moderna del Kung Fu. Pero ¿Dónde- yo dónde- quería algo que sea no original, pero en donde yo te puedo decir cómo hace la gente de karate. Por ejemplo, que yo hago Shotokan, esta es la línea, este es el fundador, este es el descendiente, acá estoy yo. Ahora, habiendo pasado por varios maestros, me imagino que cada maestro tendría un estilo diferente. Sí. Y, ¿Viste? Esto es cada maestrito con su y a librito, usted- cada uno venía con su forma. ¿Y a usted le pasó de sentirse más identificado o que más atraído con un estilo que con otro y después volver a algún maestro atrás? O... Mira, yo estuve con varios maestros hasta que llegué a ser Cholifat, que fue lo que a mí me encantó. Fue como lo que me llenó a mí. Ahí tiró ¿En la qué año A ver, estamos en cuente ese un poco momento? de eso, sí. Cholifat en el año 95. Ya Bueno, había ya- recorrido un... Y ya Tenía un camino había recorrido, caminado sincero. bastante.
¿Y qué fue lo que... ¿Qué fue lo que le llamó lo que lo llamó, claro, de ese Mirá, estilo? en lo que yo buscaba, en hacer algo de una línea directa, en donde yo te puedo decir, el fundador de el Kung Fu, te dicen Templo Shaolin, Bodhidharma, ¿sí? Que era lo que se decía en ese momento. Yo ahora te puedo decir, Cholifat, fundador, Chang Hyun, 1836, fundó la escuela. Practicó con todos estos maestros. El descendiente, el tataranieto, ¿sí? Chen Zhongfa. Entonces, ¿lo que hice? Me llegó porque llegó. Porque tenía que llegar. Viajé en ese momento. a Europa porque fue a dar un curso a Europa, me fui a Europa. Después fui a China. A todos los lugares que él iba, yo viajaba. Entonces, yo voy a decir, pero esta es la línea directa. ¿Entendés? Sí. Para mucha gente es importante, para otros no. Y después, en la parte técnica, es un sistema fuerte y flexible. Donde vos tenés que tener buenas raíces, pero que vos te puedas mover, no que estés trabado. Entonces tenés que tener mucha movilidad. Es una mezcla el Cholifat. El Cholifat es una mezcla entre sistemas del norte de China con los del sur de China. Ahí sale Cholifat. ¿Entendés? Es una mezcla entre el Jungar, que es un sistema sureño que es muy fuerte, con Loigar, que es un sistema del norte, que es de Shaolin. Entonces, ahí hace esa combinación el maestro. Porque él aprendió con un maestro, con otro maestro, y hizo lo que a él más le servía. Porque estamos hablando de 1800, en donde el arte marcial era totalmente diferente a como lo vemos hoy. El arte marcial, las escuelas de artes marciales eran las que cuidaban la ciudad. Entonces vos tenías que aprender a pelear. Era una fuerza armada, Sí. era para Era una sobrevivir. fuerza armada. ¿Entendés? Para esa época estaban saliendo de guerras tremendas entre el norte y el sur, en realidad entre todas las provincias de China. Entre todos. Entonces, por lo que cuenta, lo que siento es que tomó lo mejor de dos grandes guerreros, porque eran pueblos guerreros, eran netamente pueblos guerreros en esa época. Vos fíjate que después viene la guerra del opio contra las fuerzas invasoras. Y nosotros tenemos dentro del manejo, aparte de los sables, espadas, lanzas, tenemos armas que son la azada, que es para trabajar la tierra. Las que usaban tradicionalmente para vivir. Tradicionalmente, pero también tenemos sables de caballería y florete. Dice, pero ¿cómo tenemos Kung Fu florete? ¿No es un arma china? No, pero los maestros de esa época, al no tener armas, vencían a un europeo. Se quedaban con las armas. ¿Qué tenía? Un florete, bueno, ahora uso el florete. Claro. Entonces inventaron un trabajo con el florete. Este es un sistema en donde el maestro que lo idea tenía una mente muy amplia en ese momento. No se quedó con esto, incorporó todo lo mejor de otras cosas. Era esa época, en aquella época, ¿no? A ver, porque veo que conoce mucho de historia. Era ante la necesidad, ¿las mentes eran más abiertas que ahora con esto de incorporarse, de ser flexibles a lo que hacían? ¿O es una condición humana que nos lleva a que hay mucha gente muy rígida? ¿Cómo lo ves? Y yo creo que todas las épocas fueron iguales. De todas las épocas hubo gente que tuvo una mente muy abierta, que por esa gente avanzamos mucho. Hubo muchos inventos que a la sociedad les sirvió porque ellos tuvieron mente abierta. Y tenías otros de mente muy cerradas que también no le hizo a la humanidad. Y ahora seguimos igual. Yo creo que el pensamiento humano es el mismo. Lo que va cambiando es el confort. Nada más. Después si vos te pones a pensar situaciones que estamos viviendo hoy, y capaz que son mismas situaciones que estaban viviendo en 1900 o en 1800, pero con otro confort.
Y ahora andas en auto, antes andabas a caballo y antes andabas caminando. Claro. Ahora tenemos esta comunicación que es rápida. Y antes era mucho cosa más lenta, pero la comunicación igual llegaba. Claro. ¿Y cuándo se volvió usted un maestro para otros? Es que eso lo dicen los otros. Bueno. Yo sigo siendo el mismo practicante, sigo igual. Pasa que muchos me llaman maestro. Pero en algún momento usted decidió enseñarle a otros, porque eso es un llamado que a no todos les llega, ¿no? Bueno, pero la enseñanza está en cada persona. Hay gente que nace para enseñar y hay gente que nace para aprender. Y yo por ahí, yo tengo eso, que yo enseño. Y enseño el arte marcial, no la forma de arte marcial, no aprender una forma o un golpe, sino aprender arte marcial, que es la lucha constante, el no abandonarse, el no bajar los brazos ante ninguna situación. Eso es arte marcial. Un estilo de vida, manera de vivir. Es que cuando yo aprendí arte marcial, yo lo aprendí así. Porque lo que hacíamos en ese momento era eso, arte marcial. Se podría decir que un maestro es el que nació para las dos cosas. Ni para aprender y para enseñar. Es que sí. Es que... Porque antes dijeron una cosa o la otra. No, quizás justamente el maestro sea... En sí uno siempre está aprendiendo. Siempre estás aprendiendo. Que después vos transmitas lo que vos estás aprendiendo. Pero siempre uno aprende. De todo. Porque aprender... Vos tenés que aprender de la vida muchas cosas. Y tener la humildad de aprender de otras disciplinas, de otros estilos, ¿no? Por eso eso que es lo más difícil. Lo primero que tenemos que trabajar es sobre nuestro ego. El ego hace que tengamos diferencias. ¿Qué le gusta? ¿Cómo vive? ¿Tiene hijos? ¿Nos puede contar un poco de usted? Tengo una hija, Sí. tengo 2 nietas, que eso es toda mi vida. Vivo ahora para ellos. Tengo una esposa, una hija, 2 nietas. Tiene un abuelito peligroso. Sí, no se metan con el abuelo. Creo que hay una película que se llama así. Sí. No, te digo que a paso bárbaro. Sí. Mirá, la pandemia hizo que mi hija se vaya a Mendoza a trabajar. Y con mi señora dijimos, vamos a ayudarla. Pero la idea era quedarnos allá. Los afectos son lo más importante. Y se fue a vivir a Mendoza. No fui a vivir a Mendoza. Qué hermoso. ¿Y acá cómo acomodó todo? ¿La escuela? Muy simple. Uno tiene que en sí saber soltar. Cuando estás atado a todo, No sos muchas libre. veces no disfrutas. Llegó el momento de aprender. Y el soltar, senté a unos alumnos más avanzados míos y le dije, mire que dentro de 15 días me voy a vivir a Mendoza. Ah, la avisó con tiempo. Sí, claro. Organícense, muchachos. Pero maestro me dice, pero va y vuelve, porque su hija se va para allá. No, me quedo en Mendoza. Entonces, ustedes manejan esto y esto. Entonces manejan ellos la escuela. Yo la escuela la manejo, parte, y otra la manejan los alumnos ya. Ya están capacitados para que ellos manejen. ¿Y arrancó a dar clases en Mendoza también? Sí. Por Llegué supuesto, a que no puede estar quieto. Y no porque Con yo, fuego en la valija. si no doy clase, no estoy bien. Claro. ¿Sus nietas pertenecen a...? Practican poco, pero sí practican. Sí practican. Mi hija practicó un mes y me dijo, papá, no, porque me grita y... Se complica la claro, relación. entonces ya no había... Es un tema ahí no había una relación. con los hijos. Es que ahí no es tu papá que te grita. Es que Sí, pero es muchas complejo. veces no es el grito, vos das una orden. Sí, está si claro. vos das una orden en arte marcial, vos le tenés que poner la El énfasis, energía a la el orden. tono. Sí. Haces una orden en Tai Chi, es diferente. Claro. Porque son diferentes energías. Yo aún no te puedo decir, bueno, hacer despacito el movimiento. Ella se lo tomaba No, te personal. dice, haces esto. Entonces es más marcial la orden.
Y ella pensaba que yo la estaba retando. Claro. Entonces no fue más a practicar. Maestro, ¿tiene un libro escrito? Tengo un libro escrito, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se se llama? consigue? Cuéntenos. Yo lo vi, estuve investigando ahí un poquito y me interesó mucho. Ese libro salió porque una editorial, cuando salió Kung Fu Panda, la editorial quiso hacer un libro, la editorial Lea. Y me llamó para ver si yo hacía el libro. Entonces hicimos un libro. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo? No, ¿Cuándo? Increíble el origen. Bueno, sí. Además de hacer Kung Fu, ¿le gusta otras cosas? Mira, yo ando mucho en bicicleta. Ah. Y aprovecho estando en Mendoza de ir a la Mendoza, montaña en claro. bicicleta. Ese ahora es mi entrenamiento es ese. Tengo muchas lesiones, entonces ya no puedo correr. Tengo rotos los meniscos, tengo artrosis de cadera. No, Y eso es todo de entrenamiento, exceso de entrenamiento. Claro. Entonces, ¿qué hago? Mi parte aeróbica la hago con con la bici. el ciclismo. Debe ser lindo andar en bicicleta ahí por la montaña, los paisajes deben ser hermosos. Sí. ¿Tiene acequia en la puerta de su casa? Sí. Bueno, ¿Sí? Mendoza es toda sequía. Todo acequia, qué lindo. La acequia es como un pequeño canal que creo que originalmente era para irrigación, ¿verdad? Sigue siendo irrigación. Ah, sigue siendo. Con un agua que depende de donde estés ubicado, es de muy buena calidad, ¿verdad? Y es agua que baja de la montaña. Es la única forma que haya vegetación en Mendoza. Es impresionante. La verdad que recomiendo visitar Mendoza y lo que más te recomiendo si vas a Mendoza, buscar la academia de Choi Li Fat del maestro Germán Bermúdez. Para pasar a visitar, aunque sea, ¿no? Sí, o a la práctica. O entrenar. A la práctica, Están pero todos invitados. el maestro Germán primero toma un examen para ver si... Bueno, maestro, ha sido un lujo tremendo tenerlo usted aquí. Hemos tenido una charla increíble. Siempre va a faltar más. No hablamos de la parte técnica del Kung Fu prácticamente nada. Esperemos que algún día tengamos otra posibilidad. La próxima. Vamos a estar siempre trabajando juntos, difundir, enseñar. Es el objetivo de lo que hacemos, lo que usted hace. Interactuar entre nosotros es muy valioso para la gente. Así que bueno, voy a agradecer a la gente de Wheel Locks las llaves de seguridad, las tuercas de seguridad para tu auto con doble llave. Tiene dos, es una de las mejores, tiene doble hexágono, así que no te tenés que preocupar mucho por la llave cruz. Muchísimas gracias a la gente de Wheel Lock, un producto de altísima calidad, el de la cajita amarilla. Queremos agradecer a la gente de Hadokai por la ropa que nos... me vengo a enterar lo que significa Hadokai. Quiere decir así como la convención, la reunión de la gente que cree en el poder de las olas, o de la ola, o de la energía de la ola. Es algo así. Después me lo voy a aprender bien, disculpen la gente de Hadokai. Este es el mensaje para concluir que va a dar el Sifu Germán Bermúdez para toda la sociedad, para los practicantes argentinos, gente de Buenos Aires, gente de Mendoza, gente del Kung Fu, del Karate, del Taekwondo y para toda la humanidad. Para ustedes, el Sifu. Bueno, gracias primero por la invitación, por esta charla. Y lo último que puedo decir es que se practique el arte marcial con el corazón. Hacer arte marcial es para toda la vida. O sea, no es un arte marcial para ser maestro, ni para ganar un torneo, ni para tener un cinturón más. Sino el arte marcial nos tiene que servir para nosotros mejorarnos y ayudarnos a salir a flote cuando uno está realmente mal. Bueno, grandes palabras, grandes Muchas palabras. gracias, Realmente sí. yo coincido y no puedo aportar más luego que él, pero sí, el arte marcial te salva y te va a ayudar a luchar contra todo lo que se te cruce. Pero no estamos hablando de piñas. No. Hasta la próxima. Nos vemos el jueves en el programa 20:30 por América Sports, a las 21 por YouTube, o el próximo domingo en el podcast a las 5 de la tarde. Muchas gracias, fue Full Contact TV.